Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, ministra. Ministro. Buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy medidas muy sustantivas en los tres ámbitos del Ministerio. En el ámbito de la seguridad social ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se crea un nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos y además refuerza la acción protectora de la seguridad social hacia ellos. En el ámbito de las migraciones se ha aprobado una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería con medidas de mucho calado y en el ámbito de la inclusión se avanza en completar el desarrollo normativo del ingreso mínimo vital con dos reglamentos, la aprobación de dos reales decretos, uno que establece el sello de inclusión social y otro que establece el Consejo Consultivo de la Seguridad Social. Con esto se completan, y paso a desgranar estas medidas, con esto, en el ámbito de la seguridad social y también lo que hemos hecho en migraciones, se completan y se satisfacen tres medidas más de las recomendaciones que el Pacto de Toledo realizó al Gobierno. Con esto ya 17 de las 21 recomendaciones se han ya satisfecho y seguimos avanzando a la hora de, digamos, desplegar un conjunto de medidas que tengan el máximo consenso, como se manifestó en su momento en el Congreso con esa aprobación por parte del Pleno del Congreso de las recomendaciones que emergieron de la Comisión del Pacto de Toledo. En el caso de la reforma de la cotización de los trabajadores autónomos, me gustaría destacar algunas características de este Real Decreto Ley. En primer lugar, que emerge del consenso con todos los agentes sociales y también con las tres organizaciones de autónomos más representativos, con las que hemos llegado a un acuerdo que es extraordinariamente detallado y prolijo en muchos ámbitos. Es además una reforma que es gradual, como ocurre siempre con los nuevos regímenes de la seguridad social, que la vamos a ir desplegando progresivamente y para lo que hemos acordado ya un sistema para los próximos 3 años de los tramos por los que cotizarán los autónomos. Es además muy flexible, va a dar mucha facilidad a los autónomos de moverse de un tramo a otro y además yo creo que una característica fundamental es que a los autónomos les va a permitir en cada momento de su vida laboral ir adaptando sus cotizaciones de tal forma que cuando arranquen y tengan cotizaciones más bajas puedan estar en tramos, digamos, en cotizaciones más bajas que las actuales. Cuando vayan mejorando su situación, pues podrán cotizar y podrán tener derecho a prestaciones más altas y si en algún momento tienen una situación de dificultad transitoria, pues pueden bajar también su nivel de cotizaciones. Por lo tanto, introduce unas flexibilidades considerables. Y otro elemento muy importante es la rapidez, la agilidad en la tramitación administrativa respecto a la situación actual. Hemos creado una aplicación que se llama Importas, por la que los autónomos van a poder de una forma muy sencilla, con el móvil, modificar sus cotizaciones, darse de alta, darse de baja. Realmente vamos a conseguir con el tiempo que los autónomos, que a veces descansan mucho, desgraciadamente, sobre todo los que tienen pocos ingresos en gestorías, pues puedan realmente, de una forma muy, muy sencilla, llevar por su propia cuenta estos trámites. Lo que es muy importante enfatizar que realmente lo que van a cotizar los autónomos es por sus rendimientos netos, es decir, por el saldo entre sus ingresos y sus gastos deducibles. Y hemos trabajado mucho con todas las organizaciones de autónomos y con los agentes sociales para definir con la máxima precisión esos gastos deducibles y además hemos incorporado una deducción genérica del 7% para los gastos que no sean fácilmente justificables, que puede ser hasta del 3% en el caso de los autónomos societarios. Esto va a permitir, esta reforma, que 1 de cada 2 autónomos tenga la posibilidad de cotizar sensiblemente menos de lo que ha sido hasta ahora por la cotización mínima que tenían y que 3 de cada 4 autónomas lo puedan hacer por una cotización igual o menor que la actual. Y tiene además un componente de género y un componente a favor de los jóvenes pues muy considerable, porque en estos ámbitos donde están los ingresos más bajos y donde se van a tener mayor posibilidad los autónomos de cotizar por menos, pues tenemos el 70% de las mujeres que son autónomos cotizan justamente por debajo del salario mínimo, tienen salarios mínimos, rendimientos netos por debajo del salario mínimo y en el caso de los jóvenes
por debajo de los 30 años, estamos hablando casi del 80% de esos autónomos jóvenes cotizan por debajo del salario mínimo y, por lo tanto, les abrimos la posibilidad de que voluntariamente puedan cotizar por una cantidad que puede llegar hasta el 30% por debajo de la actual. Pero también estamos haciendo un esfuerzo considerable en lo que es el ámbito de la protección, la acción protectora de la seguridad social. Los autónomos conocen perfectamente hasta qué punto este Gobierno se ha comprometido con ellos a límites que no tienen precedentes. Piensen ustedes que en la crisis anterior se destruyeron 400.000 empleos de autónomos. En esta crisis, gracias a la acción protectora a través de las prestaciones extraordinarias que han protegido las rentas de los autónomos, en este momento podemos decir que hay 80.000 autónomos más que antes de la pandemia. Y eso ha sido así por todas las acciones que hemos desarrollado este Gobierno en el ámbito de la seguridad social, pero también, por ejemplo, en el ámbito de la liquidez, con las posibilidades que han tenido de acudir a los créditos ICO o los aplazamientos en la propia seguridad social. Por lo tanto, el compromiso de este Gobierno con los autónomos siempre ha sido máximo, llevando la acción protectora muy lejos, y ahora lo que estamos haciendo con esta norma es que estas medidas extraordinarias queden reflejadas de forma permanente en la norma para que, si se produjeran en el futuro situaciones análogas a las que ha habido durante la pandemia o de tipo sectorial, y del mismo modo que en la reforma laboral las incluimos para los asalariados como mecanismos que ya están instaurados en la legislación de forma permanente, sea también así para los autónomos. Y esto lo hacemos en este Real Decreto Ley. Además, extendemos a los autónomos algo que hemos hecho también durante la pandemia o que tuvimos que hacer durante la situación del volcán de Cumbre Vieja, que es que autónomos no puedan tener una prestación sin necesidad de que tengan que hacer un cierre completo de actividad, como era el caso antes y que les dificultaba mucho, sino que en situaciones de cierre de actividad parcial, como ocurrió, por ejemplo, en Cumbre Vieja o ocurrió de la pandemia por fuerza mayor o por situaciones sobrevenidas, los autónomos pueden tener, bajo determinadas condiciones y con unos ciertos límites, una cierta prestación. Por lo tanto, en el ámbito de la protección social hemos ido extraordinariamente lejos y hemos configurado un sistema mucho más potente para que los autónomos sientan la acción protectora que realiza para todos los cotizantes la seguridad social. En el ámbito migraciones, como decía, hemos reformado la ley de extranjería con medidas de mucho calado que modernizan, yo creo que nos van a permitir abordar de una forma con mucho mejores instrumentos los retos que genera el fenómeno migratorio y, sobre todo, propiciar el que tengamos una migración regular, ordenada y segura. Hay amplitud de medidas, aquí puedo destacar algunas. Por ejemplo, se racionalizan y actualizan las figuras del arraigo social y del arraigo laboral y el arraigo por reagrupación familiar. Se crea una nueva figura de arraigo, el arraigo por formación, que va a permitir a inmigrantes que lleven ya 2 años en España y que quieran acceder a la formación para formarse en profesiones particularmente deficitarias, que lo puedan hacer y que eso sea una pasarela hacia el mercado de trabajo. Vamos a facilitar, que era una anomalía en España, el trabajo al terminar sus estudios, incluso parcialmente mientras los estén aquí, de los trabajadores extranjeros, que hay 50.000 de esas características en España. Vamos a modernizar los requisitos de acceso al trabajo autónomo, que eran extraordinariamente complejos y exigentes hasta ahora por parte de los inmigrantes y que prácticamente pues, no era un resorte que apenas se utilizaba. Importante, vamos a reformular la situación nacional de empleo y el catálogo de ocupaciones particularmente demandadas para que se puedan generar contrataciones en origen en aquellas situaciones que así lo justifiquen por la evolución del mercado laboral en España. Y además vamos a perfeccionar el modelo de migración estacional, lo que se suele conocer como modelo de migración circular. Y todo ello acompañado de una mejora de la gestión de la extranjería, pues reduciendo trámites y haciendo que las cargas administrativas pues sean más razonables de lo que son en este momento. En el tercer ámbito, en el ámbito del ingreso mínimo vital, primero constatar que seguimos avanzando en que esta progresión avance en su acción protectora de los más vulnerables. Ya llegamos a más de 500.000 familias en una situación de pobreza severa, que significa más de 1.300.000
300.000 personas, el 43% de ellos son menores. 1 de 4 beneficiarios del ingreso mínimo vital son familias monoparentales. Casi todo, el 90 y tantos % son mujeres, tiene un componente de género y ahí vemos hasta qué punto nos estamos focalizando en las situaciones de máxima vulnerabilidad, como son estas mujeres que viven con sus hijos y que les dificulta mucho acceder al mercado de trabajo. Pero realmente nuestra ambición es seguir avanzando para que el ingreso mínimo vital llegue realmente a todos los que lo necesiten. Sabemos que es una prestación, por experiencias internacionales y por la propia experiencia previa de las comunidades autónomas, que cuesta a veces llegar a determinados ámbitos y este Gobierno está haciendo todo porque podamos realmente asegurarnos que el ingreso mínimo vital llega a todas las familias que lo necesitan. En ese sentido, ya al principio de este año, tras una reforma, y son medidas todas ellas novedosas y sin precedentes en España, hemos, en primer lugar, extendido la posibilidad de certificar determinadas situaciones de vulnerabilidad para obtener el ingreso mínimo vital a los ayuntamientos, a los servicios sociales de los ayuntamientos. Ya hay más de 30.000 ingresos mínimos vitales que se han concedido por esta vía, pero ahí donde no llegan los servicios sociales estamos posibilitando que también determinadas organizaciones no gubernamentales que son colaboradoras del Ministerio de Inclusión puedan también certificar situaciones de particular vulnerabilidad y ya estamos avanzando en ese sentido. Nos estamos dirigiendo desde la Administración a potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital los registros que tenemos de ellos nos dan la sensación de que podrían cualificar y queremos ver hasta qué punto eso es así. Y es otra iniciativa en marcha y a partir de septiembre empezaremos una iniciativa de dirigirnos directamente a determinados ámbitos donde están las personas más vulnerables, comedores sociales, sitios de reparto de ropa, para que allí podamos constatar con nuestros funcionarios hasta qué punto puede haber beneficiarios del ingreso mínimo vital potenciales que todavía no lo hayan solicitado. Todas estas iniciativas, estas 4 iniciativas que estamos haciendo, no tienen precedentes en España y nunca se han desplegado para una prestación social de estas características. Pero el ingreso mínimo vital tiene una segunda dimensión, que es la dimensión de la integración. Siempre hemos dicho que el éxito del ingreso mínimo vital se materializaría cuando consigamos que aquellas personas más vulnerables transitan a una mejor situación en la sociedad. Y para eso están todos los itinerarios de integración sociolaboral y de integración, intentando identificar las razones por las que estas personas están en una trampa de exclusión social y de pobreza. Esos 34 itinerarios están ya desarrollándose y diseñándose y para que realmente de ahí emerjan las mejores prácticas. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto del Consejo Consultivo, un Consejo Consultivo que estaba previsto en la Ley del Ingreso Mínimo Vital, donde confluyen todas las administraciones, la Administración central, las autonómicas, las locales y las organizaciones no gubernamentales que colaboran con nosotros para que ahí podamos entre todos trabajar para que la integración social sea el elemento distintivo del ingreso mínimo vital. Y además, y es el segundo Real Decreto que hemos aprobado hoy, desarrollamos el sello de inclusión social. Aquí lo que buscamos es la colaboración público-privada y, por lo tanto, vamos con criterios muy rigurosos, vamos a conceder el sello de inclusión social a aquellas empresas, a aquellas fundaciones, el ámbito de posibles instancias que lo inicien es bastante amplio para que realmente haya iniciativas de apoyo a los beneficiarios del ingreso mínimo vital desde distintos ámbitos de la sociedad civil y también de las empresas. Tenemos grandes expectativas del desarrollo de este sello de inclusión social que, como digo, su reglamento, el Real Decreto, lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Y finalmente, como ha dicho la ministra portavoz, en el contexto de esta declaración del Consejo de Ministros respecto a los afectados por el síndrome tóxico, yo ya ayer firmé un Real Decreto, una orden ministerial por la cual extendemos la acción protectora de la Seguridad Social a los beneficiarios, a los beneficiarios de esta prestación por el síndrome tóxico, por una parte con un 40% más de ayuda de la que había hasta ahora y podemos extender lo que llamamos la ayuda domiciliaria hasta 4 veces más del nivel actual. Con eso yo creo que
como ha explicado la ministra portavoz, nos comprometemos también con colectivos pequeños, pero que han pasado por una situación durísima, dramática, durante décadas, y tienen que tener, digamos, por nuestra parte, el mayor compromiso, y así lo hace la Seguridad Social en este caso. Gracias. يصلك كل جديد. اشترك الآن على قناتي في اليوتيوب. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب، التعليق، المشاركة مع الأصدقاء. De Hacienda como andaluza, preguntarle qué le parece la justificación del presidente Juanma Moreno de que ahora sí las mujeres están preparadas para apostar por la paridad. Gracias.